Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, como siempre. Cordial saludo para todos los televidentes que a partir de este instante se conectan a una nueva emisión de Directo al Punto. Recuerden que somos el programa de debate del Cabildo Distrital. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Les quiero recordar nuestros canales virtuales para que nos escriban, nos hagan llegar sugerencias, comentarios, inquietudes y, por qué no, propuestas de los temas que ustedes quieren que debatamos aquí en esta mesa. Nuestro correo electrónico es directoalpuntobogotá@gmail.com y nuestro Twitter es @directoalpuntob. Hoy hablaremos sobre un tema muy sensible y es el maltrato infantil y también el trabajo infantil. Dos problemáticas a las que se ven expuestos los niños de la capital de Colombia. ¿Qué hace la administración distrital? ¿Qué hacen los diferentes entes encargados de este tema que tanto le importa a la ciudadanía, a usted padre de familia? Y por supuesto, también tenemos unas acuciosas investigaciones que hacen los concejales desde el Cabildo Distrital. Para ello quiero saludar a nuestros invitados en la noche de hoy, la concejala Olga Victoria Rubio. Concejala, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Juliana, me alegra saludarla a todos y cada uno de los televidentes y al concejal Edward también, muy buenas noches. También quiero saludar, como no, al concejal Edward Aníbal Arias. ¿Cómo me le va, concejal? Buenas noches. Buenas noches, Juliana, y muchas gracias a ustedes y a la concejala Olga Victoria que nos está acompañando hoy. Muy bien, concejala, inicio con usted. Realmente, ¿cuáles son esas cifras, datos, estadísticas, investigaciones que tiene usted en su poder frente al maltrato infantil y al trabajo infantil al que pues son obligados los niños en Bogotá? Pues contarles que las cifras son alarmantes. Hemos venido dejando constancias en el Cabildo, hemos hecho debates de control político. Tenemos en este momento en Colombia 18.000 niños que en este momento son explotados. Acordémonos que el trabajo infantil adolescente está permitido por el Código Laboral, en donde permite que los jóvenes de 16 años, con una supervisión y un permiso de los padres o su tutor, pueden desarrollar un trabajo que es remunerado y que es controlado en las horas que no son las que trabaja cualquier persona adulta. Pero en Bogotá y en Colombia tenemos exageradamente unas cifras de explotación de trabajo infantil. ¿Cuáles son las cifras en Bogotá puntualmente? ¿Qué datos tiene usted? Pues dolorosamente decirle que tenemos en Bogotá 8.000 niños en explotación infantil, que es diferente al trabajo infantil. ¿Por qué es diferente? Porque una cosa es el trabajo infantil y el doctor Edward, que es médico, es pediatra, él conoce las edades donde los niños, y de acuerdo con el Código Laboral, se consideran niños en adelante con la asistencia, de eso estamos hablando. Eso es una cosa en donde está permitido legalmente, y otra situación es que a los niños se someten a una explotación económica privándoles de un desarrollo normal, de un desarrollo mental, físico, les sesgando que los niños tengan oportunidad de ir al colegio, que tengan una vida tranquila, como deben vivirla en un desarrollo y en un crecimiento menor. Por lo tanto, esa contribución económica que los niños tienen que hacer por necesidad, porque infortunadamente los grados de pobreza y los grados de mal repartido, infortunadamente, la riqueza y la falta de oportunidad que tienen las personas hacen que los niños se tengan que ver desde los 4 y 5 años, ya están trabajando y contribuyendo como una persona más. Pero también los padres tranquilamente dicen que cada niño viene con una arepa debajo del brazo, entonces que cada uno el que llegue tiene que aportar. Bueno, concejal Edward Arias, cuéntenos cuáles son ese tipo de actividades y de trabajos que los niños de Bogotá, estos 8.000 menores, estos 8.000 infantes que están en la capital de Colombia, pues tienen que cumplir, justamente como lo explicaba la concejala Olga Victoria, porque tienen que contribuir y subsanar en cierta medida las carencias económicas del núcleo familiar. Sí, son múltiples trabajos y encontramos rangos desde todas las edades, una alta incidencia de ciertas labores como son las de cocinar y planchar, inclusive en sus propias casas a niños menores de 9 años. Encontramos actividades en zonas rurales de la ciudad donde los niños están dedicados al cuidado de animales, a la siembra, a la huerta. Hemos encontrado niños que están cuidando parqueaderos, hemos encontrado muchachos que están haciendo actividades de todo tipo entre los 12 y los 16 años. Edades claramente que pues no están para trabajar, sino precisamente para su formación escolar, para su formación personal.
Y creo que ahí es donde está el problema más grande, en la alta incidencia de maltrato que se ven muchos de estos niños sujetos a los trabajos que realizan, trabajos físicos que muchas veces les cuesta, no digo hasta la propia vida, pero sí muchas enfermedades desde pequeño y deformaciones, inclusive musculares y esqueléticas. Concejala, ¿qué pasa frente a este tema con el distrito? ¿Cuáles son las entidades del orden, bueno, también nacional y distrital, que deben estar velando porque pues ningún niño tenga por qué someterse a este tipo de trabajos? Claro que sí. Aquí yo quiero contarle algo adicional, algo que estaba diciendo el concejal Eduardo, y es la manera permisiva como los padres inducen, permiten y prestan. Aquí la mendicidad se ha vuelto un trabajo y aquí se alquilan los niños, eso es una denuncia que hemos venido haciendo. Un niño debe producir 50.000 a 60.000 pesos diarios pidiendo limosna y deben entonces pagar un arrendamiento a los padres porque se van y se alquilan, prestan el niño sometido a explotación, sometido a cualquier abuso que pueda llegar a pasar, y eso son hechos y conductas inhumanas y miserables, se puede llegar a decir. Aquellos padres que por la necesidad, como lo decíamos, por aquellas carencias económicas, dejan que los niños sean responsables de sus hermanitos menores. Eso es una manera de explotación y trabajo infantil, porque eso no es colaborar, eso es hacerlos responsables, hacerlos trabajar. Y cuando, so pretexto de que tienen que ayudarlos, los llevan a las plazas de mercado, como tengo registros y fotos de la plaza de mercado de Corabastos, en donde estuvimos a las 3 y 4 de la mañana y los niños están desgranando alberjas, desgranando mazorca, vendiendo tintos, como lo dice el concejal Eduardo. Yo le quiero compartir que esos 8.000 niños que tenemos en Bogotá explotados, en este momento hay un programa que está desarrollando la Secretaría de Movilidad y estamos hablando de esa transición del VTA, ¿cierto? Los vehículos de tracción animal. Tiene un componente muy grande y no solamente es cambiar el zorro y el caballo por un vehículo, sino también esa transición que se debe dar del núcleo familiar. Porque ustedes saben que iban todos en el carro, todos en el caballo y salía la esposa, el perro, todos iban a hacer la labor. Ahora tienen que mirar en un crecimiento social y de sostenibilidad. Y hay una línea base, les quiero contar y compartir, la línea base que tienen dentro de ese programa para la erradicación de trabajo infantil por parte de los niños recicladores que colaboran, entre comillas, colaboran, son 2.484 niños que tienen que hacer esa transición. Quiere decir que estos niños están inventariados, por decirlo de una manera. Ellos están dentro de un censo, dentro de esos núcleos familiares. El plan que se tenía por parte de la administración era que 480 niños se empezaran a hacer esa transición y empezarles a brindar oportunidades escolares, mejorar la calidad de vida. En este momento, alcanzando el año 2012, 0 niños habían hecho esa transición y terminamos este año con la meta que se han propuesto en solo 90. ¿De esos 2.000? De esos 2.484, que es la línea base, solamente 90 a esta fecha, al 2013, ese es el reporte que nosotros tenemos. Quiere decir que en dónde está el programa, en dónde está la inversión, en dónde está el presupuesto que se aprueba. Quiere decir que hacia dónde le apuntamos, dónde está la línea base y dónde está la realidad. Le estamos apuntando verdaderamente a lograr los objetivos del milenio, a lograr la propuesta que se ha hecho desde la administración y que seamos un país en donde verdaderamente estemos aportando y diciéndole que sí, le aportamos a la erradicación, porque se tiene que erradicar. Aquí no es mitigar, aquí no es tratar de disminuir. La tarea y la apuesta que tenemos todos es erradicar el trabajo infantil. No lo logramos. Concejal, la ley castiga a los padres que hacen este tipo de prácticas con sus hijos. ¿Dónde está el ICBF si una persona ve a su hijo no, en la calle, transitando a un menor de edad, vendiendo, bueno, lo que estábamos diciendo, chicles, tinto, sometiéndose a todos los vejámenes que trae la calle? Uno como ciudadano lo puede denunciar. O sea, realmente la ley aplica, opera, ¿no? ¿Cuál es el panorama frente a la ley y el trabajo infantil? La ley opera, las denuncias se pueden hacer, la Constitución es muy clara, el Código del Infante y el Adolescente de igual manera, pero desafortunadamente las denuncias no se dan. Muchas de las explotaciones son de la misma familia. Esa venta de la que hablamos, a la que se refería la concejal,
el mismo hecho de que los padres permiten que sus hijos, en lugar de ir a los colegios, pues estén vendiendo en una tienda, estén haciendo actividades varias con los vecinos, es en cierta forma la participación que impide que la denuncia se dé. Es como si nos hubiéramos vuelto cómplices todos en cierta forma de no denunciar. Pues tan cómplice es, y lo comparto completamente con el concejal. Cuando vamos en el carro, vamos en el vehículo y están en las esquinas las señoras con los niños y nosotros en ese llamado misericordia que como persona nos asiste, si nosotros damos la moneda, infantil, por supuesto, porque nosotros estamos contribuyendo muy bien, como lo dice el concejal Eduardo Aníbal Arias, en donde nosotros estamos siendo cómplices precisamente de esas actuaciones, porque cuantas veces salga, nosotros sacamos la moneda y contribuyamos, para ellos esa es su manera de trabajar y explotar a los niños. Claro. Y de ahí que le están contribuyendo al niño, lo están utilizando como una herramienta de trabajo. Y en la medida en que haya alguien que le dé, pues el negocio se mantiene, es absolutamente viable. Por supuesto. Pero, concejala, pongámonos del otro lado, de esos padres, de esas madres cabeza de familia que, como usted lo dice, no tienen posibilidades de trabajar, que tienen 4 o 5 infantes. Bueno, o sea, es decir, ¿a dónde llevan a sus hijos? ¿Quién los puede cuidar? La administración distrital ha creado un programa realmente en el que las madres puedan ir y dejar a los niños en algún jardín cercano. Es que la problemática también es de fondo y de forma, tiene aristas por todos lados. Y si usted es una madre que tiene 5 hijos, pero que no tiene cómo mantenerlos, pero que tiene que poner a la mayor a que cuide a los demás. Yo quiero asumir aquí una defensa del movimiento político Mira. Y nosotros hemos venido hablando claramente desde el Congreso de la República y asumiendo la defensa de las madres comunitarias. Precisamente las madres comunitarias, porque no podemos decir que se tiene o se puede ofrecer al 100% la protección. Pero existe dentro de esa protección, además del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los hogares que están dispuestos para esto, están las madres comunitarias. Y las madres comunitarias, después de tantos años de trabajo, hasta ahora se les viene precisamente a otorgar un derecho que es precisamente el reconocerles un salario. Pero también, ¿qué está pasando con los hogares vecinales? ¿Qué está pasando con las madres comunitarias? Se queda en el discurso y verdaderamente no lo aterrizamos, y quienes se están viendo afectados son los niños, porque entendemos muy bien que los niños, las personas tienen que irse a trabajar, esos padres responsables tienen que dejarlos en algún lugar, ¿sí? Al cuidado, pero como infortunadamente no hay una protección verdaderamente en donde los niños tengan tener la tranquilidad, que estén seguros, que estén cuidados, es ahí donde también ocurre otra cosa. Se los dejan al vecino, al abuelito, y ahí es a donde ocurre también los abusos sexuales, en donde infortunadamente atropellas a nuestros niños y ya viene la explotación, pero en otro sentido, y los abusos. Y otro de los temas de los cuales vamos a tratar es justamente el maltrato infantil, después de esta pausa, porque cuando regresemos hablaremos sobre este tema con el concejal Eduardo Arias y también con la concejala Olga Victoria Rubio. Ya regresamos aquí a Directo al Punto. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Directo al Punto. A ustedes gracias por continuar con nosotros, y en esta segunda parte vamos a hablar sobre el maltrato infantil, no solamente de la explotación laboral a la cual es sometido el infante aquí en Bogotá y en general en todo el territorio nacional, sino también ese tipo de prácticas que los niños deben vivir en los hogares de la capital de Colombia. ¿Qué ocurre cuando se cierra la puerta y el infante ingresa a su núcleo familiar? Vamos a hablar de eso, por supuesto, con el concejal Eduardo Arias. Concejal, cuéntenos al detalle, ¿usted qué casos conoce puntuales sobre este maltrato infantil? El maltrato es mucho y es continuo. Empieza desde los primeros días de nacido. Un niño que lanzamos hacia arriba, un niño que le mecemos una cabeza fuertemente, una cuna que se mueve bruscamente, ya es un maltrato físico en un niño que produce consecuencias. Pero de la misma manera, el maltrato al que se ve sometido un niño por un castigo mal hecho
digamos que produce en cierta forma consecuencias psicológicas y consecuencias físicas en muchas de las circunstancias. El maltrato infantil es una costumbre que se generó de muchos años atrás. El maltrato físico es castigo, el maltrato psicológico al que se ve sometido un niño por parte de los mayores o por parte de sus propios hermanos, pues básicamente es lo que nos produce también una sociedad con debilidades psicológicas que pueden producir muchas personas con consecuencias funestas. Estamos hablando de personas que cometen actos violentos precisamente por este hecho. La concejala Olga Victoria Rubio hablaba que cuando una madre o un padre no tiene pues a quién dejarle su hijo, piensa en lo más cercano, en el amigo, en el tío, en el vecino, sí, ¿cierto? En la persona de al lado, en el tendero, y es cuando ocurre el mayor número de abusos sexuales. Así es. Y bueno, este también es otro tema que preocupa demasiado también en la capital de Colombia. Tiene cifras, tiene investigaciones, tiene denuncias, concejala, frente al tema de abuso sexual a menor de edad. Bueno, es un tema que también hemos venido trabajando. Tuvimos la oportunidad en el año 2002 precisamente de acompañar la propuesta que se hizo en el Congreso cuando estábamos en la reforma del Código de Infancia y Adolescencia. Allí tuvimos la oportunidad de hacer el acompañamiento para que se hiciera la ruta de atención, la ruta de denuncia, la cadena de custodia, en donde, y también la protección. ¿Qué pasaba antes? Que abusaban a un niño y resultaba que la familia quedaba en vergüenza. Y que en ese momento entonces la persona prefería callar, el papá, la mamá, y no hacer visible o no poner la denuncia de que su niño o su niña había sido violada, porque tampoco había una reacción judicial ni penal, sino que quedaba como al escarnio público. Entonces tocó hacer toda una reforma, hacer todo el acompañamiento, y también es uno de los aportes del movimiento político Mira, donde también tuve la oportunidad de participar en muchos departamentos haciendo la sensibilización y permitiendo que se diera a conocer cuál es la nueva ruta, que en el momento en que la persona haga la denuncia, de inmediato una reacción por parte de la justicia, porque luego, antes, ¿qué pasaba? Se ponía la denuncia y venía y se denunciaba al padrastro, al mismo papá, al abuelo, la familia se le venía a la persona encima, el señor antes lo que hacía era irse en contra de su esposo y de sus hijos, pegarles, hacer toda clase de bestialidades como aún infortunadamente ocurren, pero lo que en este momento es que hay una reacción inmediata, se procede a la captura, de inmediato vienen los análisis de laboratorio, se hace toda la cadena de custodia y se establece si verdaderamente un niño fue accedido carnalmente. ¿Qué pasa entonces en esa ruta? Que esa ruta también permite que además se le dé una protección, y ahí también vienen las casas de refugio, porque eso tiene que ver precisamente con todo el riesgo que representa para una familia, para una mujer, para los niños que se ven en situación de riesgo. Frente a esto, también se cambió con un tabú y la forma de recepcionar la denuncia, porque llegaba la persona y desde el portero empezaba a preguntarle cómo fue, en dónde fue, cómo, o sea, una serie de preguntas que se salían del caso el concejal Eduardo Arias, que conoce muy bien los temas por ser pediatra, sabe usted, y usted lo acaba de decir, que es una manera de maltrato, en donde reiterativamente desde el portero empezaba a hacerle a él unos cuestionamientos, en donde le preguntaba al niño, y eso crea unas secuelas que, como usted lo dice, luego el niño en su edad ya adolescente y ya mayor, lo que tiende es a, discúlpeme la palabra, desquitarse de la sociedad porque nadie le brindó una protección. Pero esos temas los maneja con perfección. Mira, el tema de los embarazos, Juliana. En Bogotá estamos hablando de que cerca de 20.000 mujeres menores de 18 años están embarazadas. Y de eso, niñas menores de 12 años, 500 niñas en Bogotá al año. Son cifras alarmantes, cifras que nos colocan en cómo cambia la vida de una mujer a una edad tan temprano. Y claramente estamos hablando de un acceso carnal no consentido, porque estamos hablando de niñas tan pequeñas que difícilmente lo serían de otra forma. Consentimiento. Y esto en últimas es lo que está sucediendo en Bogotá. Cerca de 500 niñas menores de 12 años al año. De 12 años al de año. 12 años al año. Y 20.000 niñas menores de 18 años al año también aquí en la ciudad. Concejal, si uno como profesor, como tutor, tiene un grupo de niños de los cuales puede evidenciar comportamientos no tan normales, digámoslo de esa manera,
uno puede intervenir realmente, o sea, cuáles son los síntomas y las alarmas más bien que un niño le puede decir a un adulto, mire, yo cuando llego a mi casa cierra mi puerta y cierra la puerta de mi hogar y mi vida es un desastre, mis padres me maltratan, me someten a esto, o sea, uno como un tercero puede realmente mediar, tratar de ayudar, hasta dónde llega uno y bueno, se denuncia, no se denuncia, en qué lugares, en qué están. Lo que pasa normalmente con un niño con estas características es que el niño se tiende a aislar, son niños que se vuelven violentos y agresivos, son niños que fácilmente se deprimen, lloran constantemente y como decía, repiten al aislamiento, son niños que tienden a estar solos para sentirse protegidos. Estos cambios de por sí deben generar en los vecinos, en los padres, en los profesores, precisamente llamar la atención y es necesario rápido la intervención de un psicólogo, el análisis de un médico y sobre todo poder de alguna manera detectar cuáles son esos tipos de maltrato para poder intervenir no solamente al niño, sino a toda la familia. De eso está lleno la ciudad, en todos los estratos, seguramente con mayor tendencia en los estratos bajos. Cerca de un 45% de los niños que son maltratados es en estrato 1 y 2. Son niños que se ven sometidos Abusados. a estar abandonados, solos, en manos de otros adultos, no de sus padres que llegan seguramente muy tarde o no existen, o hogares que están rotos. Y como decía, desafortunadamente esa realidad de la ciudad es la que le corresponde a los hogares sustitutos, a los hogares de bienestar y a los colegios y escuelas corregir. Y también en el tema de abuso sexual con los menores de edad es importante que los padres les hablen claramente a los Exactamente, niños. Utilizar sí. la regla de 3, es que nunca vaya a estar solo con un adulto, sino que esté acompañado. Hay varias estrategias que los padres deben utilizar y acercarse y decirles a ellos de manera frontal y clara cómo son las cosas. Claro, y hay que hablarles también a los niños que hasta dónde llega una caricia, hasta dónde llega el cariño de una persona y en qué momento esa caricia se convierte ya en otro sentido, en un abuso. Frente a eso también los padres deben estar muy atentos, como lo decía Juliana, de esas alarmas y como lo dice el concejal Edward. Los niños tienden, cuando han sido abusados, cuando los niños se sienten desprotegidos, buscan, como lo dice el concejal Edward, estar solos, se aíslan, los niños empiezan a orinarse, los niños hablan y los niños no dicen mentiras, a los niños hay que creerles. Y los niños empiezan a hablar y muchas veces creen que es que están viendo películas, creen que están mirando la internet y lo que pasa es que están sucediendo hechos reales en donde en esos momentos las alarmas se deben prender y los padres deben inmediatamente rodearlo y seguir esos consejos que ha dado el concejal Eduardo. Importante este tema del acceso al internet, ¿no? Cómo ahora nuestros niños están fácilmente violentados, inclusive por los medios digitales. Bombardeados. Con todo tipo de información, pero además niños que en últimas terminan siendo abusados no solamente físicamente, lo decía, sino psicológicamente de muchas maneras. Miremos el tema del bullying en los colegios ahora, cómo se ha puesto de moda y en cierta forma afecta psicológicamente tan fuerte a un niño. Así es. Bueno, ya para finalizar, por supuesto, queremos invitarles a que nos hagan sus sugerencias, comentarios, inquietudes y dudas a nuestros canales virtuales, nuestro correo electrónico directoalpunto.bogotá@gmail.com, nuestro Twitter @directoalpunto.b, pero antes, por supuesto, quiero que la concejala doctora Rubio se dirija a los padres. Se dirija a los padres y les dé ese mensaje importante porque muchas veces no tienen posibilidad de que una tercera persona les hable y les hable de una manera cercana y directa y luego va usted, señor. No se preocupe. Primero decir que los niños son maravillosos, que la responsabilidad de un hijo corresponde no solamente al papá, a la mamá, que es el principal, pero también a quienes están al lado. No podemos ser indiferentes ante el dolor, ante la tristeza, ante la soledad de un niño. Tenemos que ser solidarios y cuidarlos. Cuando vemos a un niño en riesgo debemos inmediatamente realizar las denuncias. Eso es ser solidarios, eso es cuidar precisamente el futuro de nuestro país. Y los padres tienen que estar alertas a todas y cada una de las inquietudes que los niños tengan. No les dé pena hablar de sexo, no les dé pena hablar de sus partes íntimas. A los niños hay que enseñarles, a los niños hay que... Y qué mejor enseñanza que viene de los padres, cuando se les habla con la tranquilidad, sin tabú, y eso va a evitar que los niños precisamente sean abusados y que estén expuestos. Nosotros mismos los exponemos por estar haciendo tapujos o por no tener la tranquilidad para hablar con la verdad. Concejal Eduardo Arias. Pues muchos padres se quejan constantemente de los abusos, de los castigos y de todos esos traumas psicológicos y físicos que le generan a sus hijos, pero se quedan ahí.
Y es importante decirle a los padres que los niños siempre están en formación, que no importa el momento en que se haga la intervención de un padre, es muy importante, que no importa los errores que se hayan cometido, hacia adelante se pueden sanar. Muchas veces se pueden mejorar circunstancias psicológicas a una persona que está en formación. Muy bien. Hemos llegado al final de esta emisión de Directo al Punto. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima oportunidad. Feliz noche para todos y para todas. Concejal Olga Victoria Rubio, muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Esto es lo mismo, concejal de Horarias. Llegamos al final. Un abrazo inmenso. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.